Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Entre Libros, Mate y Café. Una semana más. Gracias por su compañía, gracias porque nos escuchan. Sean muy bienvenidos a este su programa donde todos los ávidos lectores tienen un espacio para conversar, para escuchar las experiencias, las vivencias que nos van llevando de la mano tanto los libros en sus historias como también nuestras propias historias acompañadas de los libros. Esa es la intención, que ustedes se interesen por las letras, que ustedes nos cuenten sus vivencias. Les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Entre Libros, Mate y Café. Y claro, sé que se quedaron con esa idea, como decimos en México, se quedaron picados, interesados en esta charla que hemos tenido con Carlos Gómez, ufólogo argentino, que de verdad el tiempo se nos vino encima y tenemos todavía mucho que platicar de un tema que puede ser polémico, sí, pero que también es un tema que es real, que existe, que hay demasiada gente interesada, que habemos personas que hemos tenido algunas experiencias, viendo algunas cosas, viviendo algunas cosas desde el cielo y que nos han llamado mucho la atención. Y no solo nosotros, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, y esto ha quedado registrado, incluso los descubrimientos arqueológicos han permitido que conozcamos que esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y hoy nuevamente nos acompaña Javier Estrada y nuestro invitado de lujo, Carlos Gómez. Sean bienvenidos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Buenos días, Javier. Y aquí estamos nuevamente para abundar este tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Así es, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues es que qué bueno que hay otro programa, porque me parece que este tema da para no solo media hora, una hora, hay mucho, mucho. La verdad es que las referencias y cuando uno lo ve desde una perspectiva objetiva, se puede entender, y yo creo que no es ficción. No solamente es el E.T. Phone Home, pero que es una frase muy bonita, pero más allá de Hollywood, yo creo que hay muchas cosas, ¿eh? Uno que iba a pensar que las espadas láser para cortar cosas en Star Wars, hoy son una realidad. Hoy podemos cortar acero, podemos hacer una cirugía, una perforación petrolera. Quiere decir que no era tan descabellada la idea. Julio Verne predijo ir a la luna, al fondo del mar, y no estaba equivocado. No está equivocado. Hoy por hoy lo podemos hacer. Luego entonces, ¿por qué no también pensar que allá afuera de nuestra atmósfera hay otras cosas, hay otras civilizaciones que están en busca de lo que yo creo que ahí sí quisiera pensar que todos buscamos lo mismo, la sobrevivencia, el conocimiento? Así es, muy interesante. De hecho, yo recuerdo cuando era adolescente llegó a mis manos un libro que se llama La Atlántida. En estos momentos no recuerdo el autor, y un libro que parecía un tabique enorme, enorme, pero que a mí me gustó muchísimo, me despertó mucho la fantasía, la intriga, y bueno, después cayeron en mis manos otros libros como La Guerra de los Mundos, desde luego, de H.G. Wells, con todas sus versiones, incluso esta historia de lo que sucedió cuando se transmitió de manera radiofónica. Y hoy, por ejemplo, he visto películas muy, muy interesantes. Apenas vi una película que se llamó, creo que Luz de Medianoche, algo así, Contacto. En fin, esta serie de películas que pasaron de este pequeño extraterrestre tierno y dulce a también cosas muy científicas que hacen que uno crea que de verdad es importante, interesante ir más adentro de este tema. Y bueno, me gustaría entonces, Carlos, que nos siguieras platicando de tanto de la organización donde tú estás y de dos obras interesantes que tú me compartiste. Una de ellas que se llama, si mal no recuerdo, Operación Mississippi y Expedientes OVNIs. ¿De quién son estos libros? ¿De qué tratan? Así es. Estos dos libros son relatos de experiencias e investigaciones que realizó el presidente de la Fundación Argentina de Omnilogía, el señor Luis Burgos. Y el primero de ellos, bien como tú has mencionado,
expedientes ovnis, relata de más de 550 casos investigados y analizados aquí en la República Argentina, en todo el territorio nacional. Habíamos mencionado en la primera charla que tuvimos que el avistamiento oficial y denominación de fenómeno ovni se realizó en el año 1947. Bueno, sin ir más lejos, aquí en la República Argentina, en el año 1940, tuvimos nuestro primer avistamiento oficial y con presencia de humanoides allá en un pueblito del interior de aquí de la provincia de Buenos Aires, precisamente llamado Orense, en donde un día común y corriente, en ese pueblito, en la cantina del pueblito, se presenta un chico muy asustado, diciendo que había visto una especie de avión encendido y prendido fuego en el campo, ¿no? Bueno, en ese lugar tomó conocimiento el sargento Vicente Pedone, en aquel año de 1940, quien junto a su compañero y cabo de la policía, Elías Gitani, se dirigen al sector con este chico para ver si realmente era un avión lo que había caído allí. Y a medida que el móvil policial de época, recordamos el año 1940, se acercaba donde veían, sí, evidentemente, un posible fuego, el vehículo a pocos metros de este lugar deja de funcionar y pueden apreciar una especie de huevo posado en el suelo y con una serie de seres humanoides altos de más de 2 metros de altura rodeando el aparato, como haciendo algún trabajo específico, como si llevaran una maleta en las manos. Bueno, el auto no se quedó sin electricidad, no pudo funcionar y ellos lo único que hicieron fue presenciar ese avistamiento. Y el aparato toma cierta altura y empieza a desplazarse hacia el interior del campo, ¿no? Donde lo pierden de vista y el auto comienza a funcionar nuevamente y vuelven al pueblo. Al día siguiente vuelven a la zona y encuentran evidencias físicas del posamiento de este aparato, ¿no? Y toda la investigación de aquella época, ¿no? Que salió en los tabloides de Buenos Aires de aquella época. Bueno, esa es la primera historia con la cual comienza el primer libro de Luis Burgos, Expedientes OVNIs, en el cual realiza una investigación sobre este caso y 550 casos más relatados en este libro, con intervención de Fuerzas Armadas, fuerzas oficiales en la República Argentina. Ese es el primero de ellos. Qué interesante. Y cómo, bueno, si hablábamos de que a veces pues los organismos oficiales se resisten a hacer público estos temas, ¿cómo es que él pudo tener ese apoyo para la realización de este libro? Esto me intriga mucho. Y apoyo mucho que digamos no hubo, porque siempre el tema es muy resistido, ¿no? Esto es más bien una realización propia, ¿no? Con propios recursos y en base a las investigaciones realizadas por este investigador que ya tiene más de 50 años en la investigación seria del fenómeno ovni aquí en la República Argentina. Así que siempre todo lo que esté relacionado al fenómeno es resistido como en todos lados, como les puede pasar a ustedes allí en México también. Ah, claro, claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo le tomó la investigación? Bueno, investigar, documentar y aterrizar todo esto en este libro. No debe ser fácil porque son muchísimos casos los que vienen en este libro. Una tarea de recopilación, de investigación, de fotos, de evidencias, análisis. Está todo volcado en este primer libro, Expedientes OVNIs, de toda una vida de investigación, ¿no? Recordemos que Luis Burgos comienza ya por el año 1969 con la investigación del fenómeno ovni. Cuando Armstrong pone el pie sobre la luna, él comienza a volcarse a la investigación del fenómeno, ¿no? Aquí en la República Argentina. Wow, qué interesante, Javier. ¿Tú cómo ves esto? Sobre todo que debe llevar una metodología. Mira, yo creo que hay un paralelismo. Me hiciste acordar, Carlos, de un autor muy famoso que también por aquellos años, los 60, 70, inició también este camino de la indagación extraterrestre, Erich von Däniken. Y me acuerdo de un libro excelente, Recuerdos del Futuro, o Regreso a las Estrellas, Carros de Dioses. Me parece que, porque era más un escritor serio, era un tipo, me parece que era suizo, una cosa así, no recuerdo bien, pero
pero Eric von Däniken fue muy famoso en los años 70 y muy censurado, porque empezaba a hablar un poco de ese manejo de archivos escondidos que tiene la NASA y etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí hubo la detracción de que posiblemente alguna verdad escondida, pues tenían que desacreditar su obra, ¿no? A mí me parece que Eric von Däniken junto con Isaac Asimov es de estos escritores, así junto como con Burgos, que ya tienen un panorama claro y que saben hacia dónde van. Isaac Asimov, más allá de la fantasía, hoy por hoy se sigue reflejando. No hace mucho, estamos ya mucho de la vida, no la manejan los robots, algo que predijo Isaac Asimov, y no solamente como ficción. Yo sigo pensando digo, sin tener una evidencia clara, que de alguna manera lo supieron. A mí me parece muy claro que esto no nace de una cosa así sin más, ¿no? Cuando ya son gente que dedica toda su vida a esto, como ustedes que hacen investigación y que no se quedan solamente con que hay un avistamiento y van al campo y a lo mejor pueden encontrar evidencia o no, pero la labor del campo, la labor de la búsqueda, eso no puede detenerse. Yo creo que, vuelvo a repetir, no estamos solos. Estoy seguro que no estamos solos. Recuerdo muy bien estos libros que fueron parte de una serie que se llamaba El Oro de los Dioses y tenían varios volúmenes, y también tuve la oportunidad de leer algo de este autor. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos podrías tú decir, Carlos, acerca de estas obras? Sí, lo que yo tengo conocimiento sobre Eric von Däniken, sí, como tú decías, la obra El Oro de los Dioses, basada en la historia de la cultura maya, ¿no? En donde él realiza relatos en sus libros más bien volcados y vinculados a la ficción, ¿no? Lo nuestro quizás es más investigación de campo sobre el fenómeno in situ en la zona. Von Däniken realizó varias obras literarias, yo creo que escribió entre 47 y 50 libros sobre el tema. Así es. Y muchos de ellos son de teoría científica, investigativa y de mucha ficción, ¿no? Lo que yo puedo saber sobre este escritor danés, creo que, si no me equivoco, es. Sí. Suizo. Suizo. Y bueno, y de hecho yo creo que eso ha sido parte de la literatura, el que haya habido mucha literatura de ficción con este tema. Y recientemente, bueno, pues creo que todos hemos conocido a JJ Benítez con El Caballo de Troya, que también fue otra saga. Y creo que también por ahí va un poco estas ideas que se tienen acerca del fenómeno ovni, porque se ha mezclado mucho con la ficción, no solo en la literatura, sino también en los medios, en el cine, ahora en las cuestiones digitales. Pero afortunadamente también tenemos gente seria que está con una postura más científica de investigación, con un método científico como se debe hacer una investigación, y que además nos están generando obras de interés que yo no sé si en el futuro también las generaciones posteriores puedan decir, yo leí hace mucho tiempo este libro y ahora veo que lo que aquí se decía ya es una realidad conocida para todos, ya hay la oportunidad de vivenciar muchas cosas que en ese tiempo, bueno, pues solamente se estaban investigando y se estaban documentando, Carlos. Así es, toda esa evidencia volcada, como tú bien dices, por diferentes autores, y las ramas, ¿no?, que se diferencian entre la investigación propia de campo, como hacemos nosotros, la investigación, científica y volcada también y vinculada a la ficción, como tú bien decías. Claro, y háblanos del otro libro que, es Operación Mississippi. Bueno, este título incluso llama más la atención. Operación Mississippi está volcado por el autor Luis Burgos, más que nada a la posibilidad y la sospecha de que muchos de estos aparatos que nos visitan sin ningún tipo de bandera, ¿no? Porque el OVNI no dice Made in USA, Made in Rusia, Air no Force. tiene ninguna bandera. Así es. Entonces, este libro hace una mención a una posibilidad de que muchos de estos aparatos puedan ser tecnología nuestra, tecnología de aquí de la Tierra, ¿no? Entonces, este libro refiere a la posibilidad de que en el año 1896, plena época del oeste en los Estados Unidos, se realizó el primer vuelo de una aeronave.
muchos años antes de que los hermanos Wright oficialmente volaran en ese aeroplano con motor, ¿no? En los Estados Unidos. Este libro habla y menciona sobre un inventor de apellido Wilson, que habría realizado el primer vuelo atravesando gran parte de los Estados Unidos sobre el río Mississippi y aledaños, con una especie de aeronave mezclada entre globo aerostático y aeroplano. Tenía una combinación de las dos tecnologías, ¿no? Y entonces este libro refiere a que en ese tiempo fue top secret y la gente que pudo presenciar ese vuelo de esa aeronave era tomado también como tecnología desconocida o posiblemente de otros planetas. Y hoy en día puede estar ocurriendo lo mismo. Pueden estar circulando por nuestro espacio aéreo de todo el mundo naves que tranquilamente podrían ser tecnología de la superpotencia, ¿no? Claro, yo creo que esto es muy común. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, al mundo de las patentes, de muchos descubrimientos científicos o de muchas cosas que hoy usamos de tecnología, pues creo que quien primero registra la patente y llama la atención de los medios es con quien se queda con el crédito, pero lo hemos visto, ¿no? En muchos inventos a lo largo de la humanidad que surgieron en algunos puntos diferentes del planeta, las ideas, pero al final el que tuvo la patente, el que convocó los medios fue quien se queda con el crédito de lo que está sucediendo. Y sí, yo no dudo que mucha de esta tecnología que se ha recopilado cuando se hacen todas estas investigaciones, bueno, pues el ser humano ya lo ha desarrollado y ya ha hecho cosas prácticas y bueno, al final del día lo importante es que sea de beneficio para la humanidad, ¿no? Que sea algo que aporte, que sea práctico, como ahora que podemos viajar de un lugar a otro. Ahora mismo Javier está en Guadalajara, tú estás en Argentina, yo estoy en Ciudad de México y todo eso es gracias a la tecnología, gracias a esta posibilidad. Por eso a mí me parece muy relevante que haya gente como tú que en esta parte del avistamiento ovni o de todo lo que es esta cuestión ovni, haya gente que seriamente esté investigando. Me gustaría que nos platicaras un poquito más en qué consiste tu trabajo de campo. Así es. Nosotros, cuando tenemos referencia, ¿no?, de algún caso concreto de un aterrizaje en el campo, nos acercamos primeramente a tratar de investigar y tomar relatos de los testigos presenciales del hecho, ¿no? Luego se ubica el lugar y se asocia a diferentes aspectos a lo que es la posibilidad de encontrar una huella en el suelo con pasto reverdecido. Por lo general, la aproximación de estos aparatos, como había mencionado Javier anteriormente, una especie de energía podría llegar a ser la cual produce un efecto en la tierra, un efecto químico en el cual reverdece el pasto o a la vez o lo quema, produce alteraciones en la zona, el crecimiento de algún tipo de hongo producido por esta descarga de energía, ¿no? Y todo eso son indicios sólidos de la posibilidad del acercamiento de un aparato de origen desconocido y que toma contacto con nuestro suelo. ¿Cuáles son los indicios que más te hablan a ti de que sea algo que no es de este planeta? ¿Qué puedes notar de diferente que te dice, no, esto no es de aquí? Sí, más que nada, bueno, los tipos de huellas que se pueden encontrar y toda esa asociación, ¿no? Se ha encontrado en lugares, por ejemplo, estas huellas se han encontrado a veces en predios de quintas, de casas grandes, en donde hay un caso en donde esa huella está sobre una manguera de una quinta, de una casa de campo, y en el tramo en donde la huella toca esa manguera, la manguera está como petrificada. La manguera de goma, que podría ser de una pileta, ese tramo que quedó dentro del radio de la huella, un estado como de petrificación, como que ha sido alterada por esta energía. Y todo eso es completamente desconocido para nosotros y no pertenecería a nosotros mismos. Si la hay, no la sabemos, ¿no? Claro. Ok. ¿Cómo ves, Javier?
No, yo creo que no podemos ser tan escépticos. Mira, a veces decimos que cómo es posible que una nave vuele tan rápido, pero no estamos lejos. Hoy por hoy los Phantom son de aviones indetectables, son fantasmas, precisamente por eso se llama así. Es un avión que tiende cada vez más a hacerse redondo, como el ovni que nos han enseñado pues en Hollywood, pero tiene esa forma y además hoy por hoy y desde hace mucho, sobre todo, fíjate qué curioso, los 70s se inventan los aviones supersónicos, tanto comercial como militar. Recordemos el auge de los famosos aviones Concorde que podían ir a Mach 3, es decir, 3 veces romper la velocidad del sonido. Quiere decir que no sería tan descabellado que una nave pueda volar a esa velocidad, que pueda generar una suerte de cosas raras, entre comillas, y lo que nos habla es que de alguna manera no que se haya copiado a lo mejor a una vida extraterrestre, pero creo que seguimos el camino. Y si el camino de la humanidad hoy por hoy, como vos decís, tenemos tecnología que nos conecta al instante, entonces posiblemente vamos hacia esas nuevas civilizaciones que ya están. Entonces, no podemos descartar nada. A mí me parece que sobre todo el trabajo de campo es el que te va dando las evidencias. Vuelvo a repetir, las civilizaciones antiguas, hay muchas evidencias que no se pueden explicar. Y hablamos en todo el planeta, en América, en Europa, en Asia, en China. Entonces, quiere decir que hay un contexto global de cosas que han estado pasando, porque los avistamientos extraterrestres no son nada más de los Estados Unidos. En todos lados se están dando evidencias de que se ocurre en el Ártico, en la Antártida, en toda esta zona, sobre todo las zonas montañosas que se crea, a menos que Carlos diga otra cosa, parece ser que son por la cuestión magnética las bases más importantes, ¿no? Sí, de hecho, Así por es, ejemplo, aquí, sí. perdón, aquí en No, México, perdón. no sé si has escuchado, Carlos, que hay, está pues la famosa zona del silencio. También tenemos un lugar en Querétaro que se llama Peña de Bernal, donde se habla mucho de avistamientos y bueno, qué decir de estos famosos círculos en Inglaterra que se ven desde en los plantíos, ¿no? Así es, hay diferentes puntos en el planeta que evidentemente tienen algún tema de atracción para este fenómeno, ¿no? Que son, como vos bien decías, esos puntos ahí en México, tenemos aquí en Latinoamérica también, aquí en Argentina tenemos también, bueno, la Antártida misma, hay diferentes sectores que son como una especie de polo para este fenómeno, como que los atraen, ¿no? Claro, y recientemente yo he visto mucho que también se habla del mar, de muchas cosas que se han visto saliendo del mar o de lagos y que al parecer algo hay también debajo. Creo que esto ya no es solo en los cielos, en las montañas o en ciertos lugares sobre la tierra, sino creo que también abajo del mar. A ese fenómeno lo denominamos nosotros los ufólogos fenómeno OSNI, objeto submarino no identificado. Tiene la misma investigación que el fenómeno OVNI, que es aéreo, pero como tú bien mencionas, es submarino, se maneja y se desplaza por el agua de nuestros mares. Claro, y de eso, por ejemplo, apenas estamos escuchando, apenas estamos sabiendo un poco, ¿no? Creo que también ahí hay claro, está la dificultad de que, pues, si hablamos de las profundidades del mar, de un lago, tecnológicamente hablando, para bajar, para recopilar información de ahí debe ser muchísimo más complicado, pero en algún Así es. momento supongo que habrá gente que tenga tanto los recursos como los medios tecnológicos para bajar y hacer investigación en el mar y en los lagos. Así es, y recordemos que hace poquito hubo una desclasificación por parte del Pentágono, reafirmando el fenómeno OVNI, pero también, aparte, hizo una mella en el sentido de que ese informe también sembró mucho más controversia y dudas entre nosotros los ufólogos, porque no se habló de casos importantísimos en la historia del fenómeno OVNI y de investigaciones como Roswell mismo. Claro. Se ha hablado de una muy mínima parte. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se les ha filtrado a ellos en el año 2004. La Armada comenzó a instalar cámaras infrarrojas en los aviones de combate y empezaron a filmar estos aparatos, empezaron a filmar los ovnis. Y hubo 3 filtraciones, porque a ellos la tecnología les juega a favor y en contra. Porque las redes sociales les salió en contra, porque se les filtró 3 imágenes filmando ovnis
las cuales se diseminaron en las redes, y eso una vez que se disemina no se puede parar. Claro. Y tuvieron que salir a explicar 3 videos en la cual un comandante de la Armada de los Estados Unidos llamado David Fravor filma objetos desconocidos dentro de un campo magnético desconocido para nuestra tecnología. Tuvieron que salir al paso, estuvieron obligados a hablar sobre el tema. Claro, igual tal vez estamos viendo, como lo decías en algún momento, que de gotita en gotita esto tiene que irse dando a conocer. No sabemos por qué. La humanidad sigue avanzando, tal vez sea alguna realidad. Ya vimos que al espacio ya pueden salir turistas y tal vez deba ser necesario irnos preparando para lo que nos podamos encontrar, lo que las generaciones futuras puedan encontrar cuando sea más viable salir al espacio. Cuando leíamos a Julio Verne y nunca imaginábamos, aunque soñábamos y nos parecía fantástico, nunca imaginábamos que iba a ser una realidad y que ahora ya hay hasta turistas, ¿no? Entonces, esto sigue creciendo, no sabemos hasta dónde va a llegar y creo que sí es interesante que nos vayamos preparando, que nos vayamos teniendo una mente abierta para estos temas y para muchos más. Creo que la humanidad debe usar esta capacidad de comunicación, esta capacidad de ser seres que se congregan, de ser unas personas que pueden formar comunidades, que hasta hoy están divididas por divisiones políticas. Debemos recordar que al fin y al cabo este planeta es la gran aldea que compartimos todos y que la única gran división que tenemos es la atmósfera con el resto, ¿no? Y fuera de nuestra atmósfera, ¿qué hay? ¿Qué llegará? No lo sabemos. Hasta dónde nosotros mismos y la humanidad va a llegar tampoco lo sabemos. Entonces yo creo que es muy importante tener esta mente abierta, Carlos. Así es. Así es, y bueno, recién estamos abriéndonos camino, ¿no?, a lo que es la investigación y la posibilidad de aceptar por parte de nuestra civilización la vida en otros mundos. Así que, como tú bien dices, el camino ya está hecho y la gente va tomando más conciencia hoy en día, pleno siglo XXI, a aceptar la posibilidad, ¿no? Anteriormente mencionabas una obra literaria de Orson Welles y ese experimento que se hizo radial en el cual en aquellos años, de los años 60, hubo un revuelo muy grande y hasta gente que se suicidó pensando o sea, el terror que produjo, ¿no? Claro. La posibilidad de una invasión supuestamente extraterrestre. Y todo eso es tomado también gradualmente para ir mentalizando e incorporando a las generaciones futuras a aceptar esa posibilidad y que no vuelva a pasar lo mismo de aquellos años. Claro, claro, bueno, pues también en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo. Seguramente tendremos más adelante otros encuentros porque todavía hay mucho que hablar acerca del tema. Javier, ¿con qué podemos cerrar este programa? No, sigo pensando. Le digo, no hay que ser escéptico en ciertas cosas y la gente dirá una cosa u otra, pero hoy tenemos al telescopio Hubble fuera del planeta buscando, tratando de contactar vida. Hoy yo creo que esas son síntomas de que hay algo atrás de todo esto. Y no solamente hablar de escritores que pueden ser ficción. Tenemos un Carl Sagan, que era un físico de muy renombre, de mucho prestigio, y que se dedicó y que dio por hecho que fuera del planeta hay otra vida. Yo creo que esas son cosas que debe uno de considerar, ¿no? No podemos descartar nada, ni para bien ni para mal. Yo creo que así como nosotros, las otras formas de vida que hay en el universo, yo creo que buscamos lo mismo, ¿no? Comunicarnos, entender, crear, en fin, qué sé yo. Así es. Bueno, Carlos, y por último me gustaría que me dijeras dónde podemos conseguir estos libros. ¿Están en línea, en digital? Supongo que allá en Argentina deben estar también circulando en papel. Pero, ¿qué posibilidades hay que en otros lugares podamos conseguir estos libros? Que Expedientes OVNIs y Operación Mississippi. Así es, son libros que sí se pueden conseguir. No estoy muy bien al tanto del tema, pero se pueden conseguir a través de las redes, a través de Mercado Libre, aquí en Argentina, son plataformas para hacer este tipo de cosas de estos libros, ¿no? Okay.
Bueno, pues entonces, queridos escuchas, búsquenlos por ahí y les recordamos también que nos sigan en nuestras redes sociales en Entre Libros, Mate y Café. Hoy le agradezco a nuestro invitado esta charla y bueno, pues recuerden que desde Switch Podcaster estamos conectados con ustedes y bueno, me gustaría que finalmente les dieras un mensaje a las personas que nos escuchan, Carlos, un mensaje cortito antes de irnos. Sí. Bueno, mi mensaje sería que sean de mente abierta, que estén ávidos a la investigación de todo lo que tenemos allá arriba, que es mucho. Si bien nos faltan muchas cosas por progresar aquí en nuestra propia tierra, también tenemos muchas cosas por aprender y saber qué es lo que ocurre arriba de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, el mensaje es que estén atentos a lo que ocurre, a la información, que hay mucho por investigar y mucho por hacer referente al tema OVNI. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.